Noticias de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, se encuentra en una situación muy delicada, mientras está lidiando con la representante de extrema derecha, Marjorie Taylor Greene. En una reciente reunión en el Capitolio, Johnson trató de demostrar que tiene todo bajo control, negando estar negociando con Greene, quien está considerando llevar a cabo una votación para destituirlo. Negociaciones y tensiones en el Congreso es un tema de gran importancia. Podrían tener un impacto significativo en el futuro político y legislativo del país. Por ello, como siempre, manténgase informado sobre estos desarrollos, mientras continuamos trayéndoles lo más importante. El asediado presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, trató de demostrar este día martes pasado que tiene todo bajo control e insistió que no está negociando con la representante de extrema derecha, Marjorie Taylor Greene, al tiempo que se volvieron a reunir en el Capitolio, donde Greene sopesaba si seguía adelante con una votación para destituir a Johnson. Fue prácticamente el segundo día que Johnson se reunió en privado con Greene, una importante aliada de Donald Trump, y ella esbozó 4 exigencias, incluido no proporcionar más fondos a Ucrania y poner fin a los casos jurídicos del fiscal especial del Departamento de Justicia contra el expresidente Donald Trump. Pues Greene amenazó con convocar una votación para destituir al presidente de la Cámara Baja, pese a las objeciones de hasta el mismo propio Trump y de otros colegas republicanos, los cuales afirman que quieren poner fin al caos dentro del Capitolio. Otro legislador de la línea dura, el representante Thomas Massie, respaldó su esfuerzo y no ha estado en las reuniones. Greene dijo que tenía altas expectativas de que el presidente de la Cámara Baja cumpliría. Esto es lo que está pidiendo toda la gente del país, afirmó Greene el martes en un podcast llamado War Room. Afirman que quieren ver esta votación. Los riesgos políticos son altos, tanto para el titular de la Cámara, que está bajo críticas por depender del respaldo de demócratas para salvar este puesto, y también para la representante, la cual podría ser marginada si pocos republicanos se unen en este esfuerzo contra Johnson. Juntos, Johnson y Greene parecen estar trabajando en un acuerdo el cual va a proporcionar una salida política a lo que es el enfrentamiento, y esto va a beneficiar a ambos al evitar otro espectáculo desordenado en torno a este cargo. Han sido discusiones muy productivas, eso es lo que diré, comentó Johnson luego de una reunión de 90 minutos. Recordemos que anteriormente Johnson restó importancia a la idea de que hubiera algún tipo de acuerdo en la reunión con los legisladores. Él afirmó claramente que esta no es una negociación. Y así es, señores, nuevas noticias dentro del Congreso de los Estados Unidos. Si no tienes una Real ID, no podrás volar dentro de Estados Unidos. Vamos a afirmarte por qué y cómo vas a poder obtener una. Oficialmente, a partir del 7 de mayo del próximo año 2025 vas a necesitar una tarjeta de identificación especial. Va a ser conocida como la Real ID para poder volar dentro del país. Esta identificación va a ser necesaria para visitar ciertas instalaciones federales y acceder a una planta de energía nuclear dentro del territorio estadounidense. El uso de la Real ID, instituido por una ley aprobada en el Congreso en el año 2005, oficialmente debió haber comenzado en el 2020, pero por el tema de la pandemia causó varios retrasos, hasta que finalmente, se estableció un plazo que vence dentro de un año, según las directrices más recientes por parte del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Pero qué es la Real ID? A raíz de diferentes entornos, conflictos y otros detalles, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Real ID, la cual estableció estándares federales para normas de seguridad con la cual deben cumplir las licencias de conducir y tarjetas de identificación usadas en el territorio nacional para abordar vuelos, visitar ciertas instalaciones federales y acceder a una planta de energía nuclear.
Antes de la promulgación de la ley de esta Real ID por el presidente George Bush en el 2005, cada estado establecía sus propias normas. Ahora, para poder cumplir con las exigencias de esta Real ID, los aplicantes deberán de probar su nombre legal, su fecha de nacimiento, su número de seguro social, su residencia legal. Deben de entregar 2 pruebas de dirección de su lugar de vivienda para poder obtener esta licencia de conducir o una tarjeta de identificación. Ahora bien, es más que posible que tú tal vez ya tengas tu Real ID. Poco después de la promulgación de esta ley, muchos estados comenzaron a emitir identificaciones compatibles con estos mismos requerimientos. Entonces, significa que muchas personas ya cuentan con esta identificación correcta. Las tarjetas que cumplen con los requisitos del Real ID se identifican con una estrella, la cual puede variar en apariencia dependiendo del estado en el cual se emita. La más común es la licencia de conducir, así que un ojo con esto. Aquellos que opten por no obtener una Real ID o no tengan manera de cumplir con los requerimientos recibirán licencias y identificaciones con una nota, la cual dice se aplican límites federales en lugar de tener la estrella. No tengo una Real ID. ¿Cómo la puedo obtener? Si bien pues aún queda poco menos de un año antes de la aplicación de este requerimiento de la Real ID, las autoridades ya están alentando a los titulares de identificaciones obtenidas que si los requerimientos de la ley Real ID inicien el proceso ahora, antes de que se inicie lo que es considerado como una avalancha de solicitudes de última hora. La documentación que pruebe el nombre legal del aplicante, su número de seguro social, su residencia y los 2 formularios de su dirección deben de ser presentados en sus formatos originales. No se van a aceptar fotocopias ni documentos laminados y no se puede utilizar el mismo documento para cumplir con más de un requisito. Algunos de los documentos aceptables para obtener una Real ID aparte de la licencia son el pasaporte válido, certificado de nacimiento, informe consular de nacimiento en el extranjero, una tarjeta de residente permanente que sea válida, certificado de naturalización estadounidense, documento de autorización de empleo vigente también, o pasaporte extranjero con una visa estadounidense válida. Ojo con esto, se aconseja que los aplicantes verifiquen los requisitos exigidos por el Departamento de Vehículos de Motor local, así como cualquier otra información con orientación sobre cómo solicitar este documento. ¿Qué otros tipos de identificación aceptable van a existir para los puntos de control? Se va a requerir la identificación Real ID a quienes intenten abordar un vuelo utilizando una licencia de conducir o una tarjeta de identificación del estado para identificarse. Pero existen varios tipos de identificaciones que los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte van a poder aceptarlo en su lugar. Esos documentos incluyen un pasaporte estadounidense o una tarjeta del pasaporte. También puede ser una tarjeta de viajero confiable del DHS o una identificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aquí también puede ser una tarjeta de residente permanente, una tarjeta de cruce fronterizo o simplemente existen tipos de credenciales similares a las mencionadas anteriormente.